tome el favor de escuchar. La carta dice así: señores, con vivo agradecimiento he recibido su carta de fecha 12 del presente, en la cual me manifiestan ustedes su reprobación por los actos de violencia perpetrados por un grupo de oficiales del ejército contra la persona del presidente de la República y contra el orden constitucional. En ella encuentro también con mucha complacencia la declaración de que en el sentimiento general de los colombianos está, por fortuna, profundamente arraigado el anhelo de que jamás se interrumpa ni quebrante en nuestra patria la honrosa tradición de respeto a las leyes, que ha sido el mejor título de orgullo para nuestros conciudadanos. No puedo dejar de advertir que los firmantes de esa carta son, con una sola excepción, miembros del Partido Conservador, como lo son muchos otros eminentes compatriotas que en esta emergencia, individualmente o como miembros de diversas asociaciones, clubes, corporaciones, han hecho público su categórico rechazo a los sistemas de fuerza y reiterado su adhesión al régimen democrático de las instituciones nacionales. Bien podría yo hacer a un lado esta consideración y asumir que todos los colombianos, sin distinción de partidos o grupos, defienden la organización política de la República, que estuvo en tan grave peligro a causa de los sucesos de los últimos días. Pero juzgo que será útil explicar al país que la voz de ustedes se destaca dentro de las filas del conservatismo como excepcional, y que su mérito se dobla por cuanto tiene que romper la que ya aparece como una consigna de esa colectividad y al mismo tiempo quiebra la intransigente tradición de una política que contradice los sentimientos de civismo que ustedes comparten con la nación entera. Con motivo de los acontecimientos de Pasto, Ibagué y Bucaramanga, el régimen constitucional de Colombia ha sido objeto de un clamoroso plebiscito de los asociados bajo sus normas. En él se han expresado ya las mayorías parlamentarias que tienen por su número facultad de decisión en el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y los tribunales superiores, la Iglesia, representada por el arzobispo primado y arzobispos y obispos de otras sedes, el Ejército, que con las excepciones conocidas reafirmó su lealtad al gobierno legítimo y la demostró con el restablecimiento de la normalidad y la sucesión de los rebeldes, la universidad y la prensa de muchas tendencias, los trabajadores organizados en sindicatos y en general el pueblo obrero y campesino, que contribuyó decisivamente con su acción directa a restaurar la legalidad allí donde sufrió más graves alteraciones, haciendo una nueva e impresionante notificación a los empresarios del desorden de que no permitirá que ellos se adueñen por sorpresa de la administración pública. En el campo puramente político, el partido de gobierno ha procedido unánimemente, con serenidad, firmeza y alto espíritu nacional. Lo mismo han hecho otros partidos y grupos de menor volumen electoral, pero de innegable ascendiente sobre importantes sectores de la opinión. En el conservatismo ha sido constante el antagonismo ideológico que había venido ocultándose por la disciplina, la abnegación o el alejamiento de muchos copartidarios de ustedes
y de ustedes mismos, que ejercieron en la vida pública una vasta influencia por muchos años, como miembros del gobierno o del Congreso o de la magistratura, con quienes llevan oficialmente la representación de la corriente tradicionalista. En diversas y gravísimas circunstancias, cuando la política de las directivas conservadoras pasó atrevidamente ciertos límites que los colombianos veníamos considerando como infranqueables, se alzaron las mismas voces de reprobación que ahora escuchamos, pero que por desventura no fueron, con toda su responsabilidad moral, obstáculo suficiente para poner fin a la sistemática tarea de hacer invivible la República. No habría para qué recordar cómo esa disidencia aparece en cada jornada de la política oficial del conservatismo en los últimos años. Cuando se proclama la acción intrépida, cuando se incita a la guerra civil, cuando se fomentan conspiraciones, cuando se invita al atentado personal, cuando se desarrolla un cisma religioso contra la autoridad del sumo pontífice y de su representante en Colombia, cuando se provoca la deslealtad del ejército y cuando toda esa campaña culmina y produce sus trágicos frutos de descomposición y desconcierto. Ni ustedes ni los gobiernos liberales, que han hecho los más tenaces esfuerzos por lograr la convivencia de los colombianos, cada uno de ellos por distintos caminos y con diferentes procedimientos, pero siempre con el mismo propósito, han tenido buen éxito contra la violencia. Yo no tendría autoridad para formular a ustedes el reproche de no haberse opuesto a ella por encima de toda consideración de disciplina de partido, porque creyendo que era posible buscar para la República una vida política civilizada y vigorosa, en la cual los partidos combatieran lealmente por el predominio de sus ideas, y seguro como he estado de que las del liberalismo merecen la adhesión mayoritaria del pueblo colombiano, no quise nunca establecer desde el gobierno ninguna diferencia entre la política que desarrollaban las sucesivas directivas conservadoras. Me limité invariablemente a aceptar que había una determinada dirección del conservatismo, sin averiguar los métodos a que hubiera apelado para obtener el comando, y a mantener con ella, cualquiera que fuese la posición que adoptara ante el gobierno, las relaciones que a mi entender deben existir entre éste y la oposición. Esa actitud que el presidente Santos no quiso modificar, robusteció la autoridad de los jefes del Partido Conservador, les dio fuerzas suficientes para apagar las voces de los mejores y más rectos patriotas, y así, paradojalmente, el respeto del gobierno liberal por una gran colectividad cuyo programa era el orden, la constitucionalidad, la tradición legalista del país, vino a servir de inmunidad para que a su sombra se predicara y prosperara la subversión en condiciones que a ningún otro partido, grupo, asociación o individuo se le hubiesen tolerado sin caer bajo las sanciones que señalan nuestras benévolas leyes penales. De tiempo atrás he reconocido este error político de mis dos gobiernos. No estoy, pues, haciendo un acto de arrepentimiento tardío ante las consecuencias que consideré siempre inevitables y anuncié como fatales, de la lenidad y ligereza con que todos mirábamos crecer día a día la arrogancia de esa política antinacional. La solidaridad silenciosa de los conservadores con sus jefes
y la resignación con que marchaban detrás de una bandera de rebeldía en busca del caos, me hizo pensar que no era imposible que el mismo conservatismo que ustedes representan auténticamente se sintiera agraviado por cualquier reacción oficial, por justificada que fuese, contra quienes hablaban en nombre de él en la prensa y en las corporaciones públicas. Por eso las gentes, olvidando los antecedentes de esta perturbación, se sienten sorprendidas al ver cómo bajo ningún gobierno de la hegemonía conservadora fue tanta la participación de los miembros del Partido Liberal, ni mayor su influencia en la administración, y sin embargo en ninguna época de nuestra historia gozó la oposición de más fueros, tuvo más ventajas o pudo abusar de parecidas libertades para desarrollar su acción disociadora. Pero todo esto pertenece al pasado. Después de los sucesos del 10 de julio, la República ha sentido la conmoción que no le pudieron causar repetidas advertencias mías, ni la manera brusca y dramática como intenté muchas veces precaverla contra los peligros que le preparaba la irresponsable y permanente invitación a la locura. Ahora se me dice que mi deber es impedir que irreflexivamente regresemos a esa agitación, convencidos de que regresamos a la normalidad. Y en efecto, no puede haber por más tiempo confusión entre tolerancia e impotencia para combatir y sancionar la delincuencia contra el orden público. No debe volver a ocurrir que los propios funcionarios del Estado, llevados a posiciones de confianza como participación generosa para todos los grupos políticos y todas las capacidades en la tarea administrativa, se constituyan en agentes remunerados de la agitación subversiva o en espías de las actividades públicas y privadas de sus jefes, introduciendo la deslealtad en las oficinas de gobierno como un procedimiento para perpetuarse por el miedo a la difamación. No puede seguir sucediendo que el Estado pague con los dineros de los contribuyentes sueldo a los agentes de un directorio subversivo con el pretexto de que están vigilando la función del sufragio. No debe convenirse en que la colaboración conservadora que el gobierno solicite, teniendo en cuenta solamente las capacidades, experiencia y méritos de las altas figuras intelectuales del partido tradicionalista, se haga imposible por la intimidación de quienes explotan el odio sectario como una industria política regular. No puede seguir pesando sobre la vida pública la amenaza de convertir a los servidores del Estado en inermes víctimas de la calumnia, en perseguidos sin amparo, cuyas propias familias han de vivir bajo el imperio de la maledicencia y el atropello de los sagrados fueros de la intimidad. No es admisible que en Colombia la extorsión, el ultraje anónimo, el chisme, la injuria se utilicen libremente como armas usuales de la oposición, como si todo recurso fuera lícito y decente en la lucha política. Nuestra patria tiene que dejar de ser la única parte del mundo civilizado en donde se hace el elogio, la defensa y la incitación al asesinato como medio recomendable para resolver los conflictos de los partidos políticos, y en donde se habla de la guerra civil como otro medio legítimo de adquirir el poder, con la sola limitación de lamentar que sea imposible realizarla.
y en donde se trabaja metódicamente para desmoralizar al ejército, para disolver su disciplina y conjurarlo a que abandone su tradición de lealtad. Menos aún, puede ser Colombia el único país en donde todos estos hechos, especificados y clasificados como delitos en nuestros códigos, puedan ejecutarse a plena luz del día, consagrados por la cobardía o la indiferencia y recibidos con exaltación como pruebas de valor civil y decisión.